El transformador lineal. Por definición de transformador, tenemos que es el dispositivo, equipo, aparato cuyo funcionamiento se basa en el acoplamiento magnético. Es más, es la aplicación más directa de todos estos conceptos de acoplamiento. El transformador en su construcción o en su unidad básica consta de dos pares de terminales, es decir, consta de dos bobinas o de dos devanados. Pueden ser más. Hay transformadores que los llamamos los tridevanados, que como su nombre lo dice, tienen tres devanados, o puede tener más devanados, pero en su construcción básica, en su funcionamiento básico, se requieren dos bobinas. Y el concepto de por qué lo llamamos lineal, en este caso, es porque hace referencia a que las bobinas, a que los devanados tienen un núcleo no magnético, por lo general aire, o sea, es un núcleo de aire. Eso hace a que exista una relación lineal entre el flujo y la corriente que pasa por la bobina, es decir, y la corriente que produce ese flujo. Entonces, la relación entre la corriente y el flujo es lineal. Luego veremos que en los transformadores que de pronto más se conocen, que son los de núcleo ferromagnético, los de núcleos laminados, en esos transformadores la relación entre la corriente y la bobina no es lineal. Entonces, por eso la diferencia entre los dos tipos de transformadores. En este momento estamos en el lineal, es decir, el que tiene núcleo no magnético o núcleo de aire. Bien, en este esquema hemos mostrado aquí cómo es que se conecta el transformador. Entonces aparece el transformador que de ahora en adelante muy seguramente lo vamos a llamar trafo para abreviar. El transformador con sus dos pares de terminales, es decir, con sus dos bobinas. A un par de terminales, a una bobina se le conecta la fuente y al otro par de terminales, a la otra bobina se le conecta la carga. Quiero que observen que precisamente el transformador es el que me permite conectar a la fuente con la carga. Es más, en muchos casos se le llama el transformador es el que acopla la fuente a la carga. ¿Por qué el término acoplar? Porque si ustedes miran, no hay ninguna conexión eléctrica entre un lado y el otro. Son dos bobinas aisladas, es decir, separadas, no hay ninguna conexión eléctrica entre un devanado y el otro. Por eso es que gracias al transformador es que existe el acople entre la fuente y la carga. Lo otro importante es que al lado, a la bobina, al lado donde va la fuente se le llama el devanado primario, o sea, el primario donde va la fuente. Y al lado o a la bobina donde va conectada la carga se le llama el secundario del transformador. Entonces, donde vaya la carga del secundario, donde vaya la fuente es el primario. Con eso quiere decir que no siempre la izquierda es el primario y eso, sino no. El transformador puede ser alimentado y el transformador puede ser cargado en cualquiera de los dos lados. Entonces, al lado donde vaya la fuente se va a hacer el primario. Y obviamente al lado donde vaya la carga se va a hacer el secundario. Esto es lo que tenemos así como esquemático del transformador. Dos bobinas acopladas, separadas, o sea, físicamente separadas. A una le vamos a conectar la fuente y a la otra le vamos a conectar la carga. Este es el esquema general del transformador. Vamos a hacer el respectivo análisis de este circuito. Podría decirles que olvídese del concepto del transformador, simplemente quisiera que analizáramos esto como un circuito circuito que tiene dos bobinas acopladas. Y a una bobina le conectaron unos elementos y a la otra bobina le conectaron otros elementos, pero el principio, el funcionamiento, el análisis es el típico análisis de un circuito con bobinas acopladas. No hay nada nuevo ni es ninguna novedad que porque apareció el término transformador, simplemente es analizar el circuito con su acoplamiento. Observe que nos dan las bobinas con sus puntos y nos dan la reactancia mutua. Es decir, nos están diciendo las bobinas están acopladas. Las bobinas tienen una polaridad y es la que nos están representando ahí en el dibujo.
A la bobina de la izquierda le conectaron la fuente, una impedancia, y a la bobina de la derecha le conectaron la carga, la ZL. Lo que está dibujado en línea trazo es lo que llamamos el transformador, o sea, las dos bobinas. Y como al lado izquierdo está la fuente, pues ese sería el primario, y al lado derecho está la carga, ese sería el secundario, el transformador. Ahora, ¿qué es lo que nos dibujaron en cada una de las bobinas del transformador? Pues entenderán que los que nos dibujaron, lo que aparece en el circuito es el modelo, por ejemplo. ¿Qué representa, qué modela la R1? Pues la resistencia propia, la resistencia debido a los conductores, la resistencia debido al devanado primario. Lo mismo, ¿quién es la R2? Pues la resistencia propia, la resistencia debida a que hay un alambre enrollado en la bobina 2. L1 y L2 que aparecen aquí en la reactancia J omega L1 y J omega L2. ¿Quiénes son L1 y L2? Precisamente las autoinductancias o las inductancias por auto. Las autoinductancias del primario y las autoinductancias del secundario. La M que aparece en la J omega M en la reactancia, pero ¿quién es la M? Pues la inductancia mutua, lo cual nos quiere decir que hay acoplamiento entre las dos bobinas. B sub S es el voltaje interno de la fuente, Z sub S es la impedancia interna de la fuente, lo cual nos quiere decir que lo que nos está mostrando es que al trafo se le conectó una fuente práctica o una fuente real, aquella que tiene su fuente ideal en serie con una impedancia. Y la ZL, la que está conectada entre los puertos A y D, pues simplemente es la carga, la impedancia de carga. Entonces, este es el esquema general, este es el esquema de nuestro circuito. Es un circuito simplemente donde aparecen dos bobinas acopladas con elementos conectados a cada una de ellas. Y vamos a analizar qué pasa en ese circuito. Vuelvo e insisto, es un circuito con bobinas con su polaridad, es un circuito donde nos dibujan la flecha que indica el acoplamiento y nos dan la reactancia mutua. Entonces vamos a realizar el análisis. La fuente, según la polaridad, la fuente inyectaría una corriente en este sentido, que la vamos a llamar I1. Si ustedes observan, esa I1 entra por punto. Según la ley de Lenz, ¿cierto? La otra corriente debe de salir por punto porque es la corriente natural. Entonces, la otra corriente debe ser esta que la llamamos I2, que sale por punto, porque la corriente natural debe ser tal que los flujos se oponen y si los flujos se oponen debe entrar y salir. Entonces ya tenemos definidas el sentido de I1 y el sentido de I2. ¿Qué sigue? Pues simplemente hacer LBK en el lado 1 y hacer LBK en el lado 2. Entonces, ¿cómo me quedaría la ley de voltajes en la malla 1? O si quiere, la podríamos llamar ley de voltajes en el primario, porque a ese lado es el que está conectada a la fuente. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera ese suma de voltajes. Empiezo con menos BS, entonces vamos a empezar acá, menos BS. Luego seguiría la caída en la impedancia interna de la fuente, que sería ZS por I1. Luego llego a la caída en la resistencia del primario, que sería R1 por I1. Luego la tensión por auto, que sería J omega L1, que es la reactancia por auto por la corriente que pasa por ella, que es I1. Y luego seguiría la mutua. Pero observen que en la mutua entra por punto y sale por punto, o sea, los flujos se oponen, es sustractiva, entonces diría menos J omega M por I2. Y todo esto igual a 0. Entonces, esta sería la ecuación que resulta del LBK en la malla 1. De manera similar, hacemos ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2. O lo que podríamos decir, vamos a hacer un LBK en el secundario. Hacer un LBK en el secundario yo empezaría, por ejemplo, R2 por I2, que sería la caída en la resistencia propia al lado 2. Siguiendo el orden o siguiendo el sentido de la corriente, tendríamos la impedancia de carga, ZL por I2. Llegaría a la bobina, entonces encuentro la de auto, que sería J omega L2 por I2.
J omega L2 por I2. Y luego la mutua, pero como entra y sale sería menos J omega M por I1, que es la corriente que produce la mutua en el lado 2, y todo esto igual a cero. Y esta sería la ecuación que sale del LBK en el secundario o en la malla 2. Entonces simplemente tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, lo cual sigue es el trabajo de esas dos ecuaciones. Para, bueno, vamos a agrupar aquí las I1. De la ecuación 1 me queda, podríamos decir que BS igual, y factorizamos que me quede la impedancia de la fuente más la resistencia del primario, más la reactancia por auto del primario, todo eso por I1, y menos la reactancia por mutua, que es J omega M por I2. Simplemente agrupo. Y en la segunda ecuación podría escribir que 0 es igual a menos J omega M por I1, o sea, la variable I1, más factorizamos que me quede la resistencia del secundario más la reactancia del secundario más la impedancia de la carga, y todo esto por I2. Simplemente he agrupado. Y para reducir un poquito la expresión, voy a cambiar de variable y voy a llamar Z11 a lo que está en el paréntesis. O sea, Z11 va a ser ZS más R1 más J omega L1. Eso que está entre el paréntesis lo voy a llamar Z11 como para que me acorte un poco la expresión. Pero quiero que se den de cuenta que esta Z11 es la impedancia total del primario. O en otras palabras, observen que es la impedancia que está físicamente conectada en el primario. O sea, los ohms que están físicamente conectados, o sea, ZS, R1 y J omega L1. De igual manera, aquí voy a llamar a Z22 como lo que está en el paréntesis, o sea, como R2 más J omega L2 más la impedancia de carga. Esa es la Z22 en nuestro nuevo variable. Entonces, observen que esa impedancia es la impedancia total del lado 2 o la impedancia que está físicamente conectada en el lado 2. Entonces, impedancia total del secundario. Es un cambio de variables que estoy haciendo. Bien. Pero no pierdan de vista que me sirven. Z11 es lo que está físicamente conectado en el lado 1 y Z22 es la impedancia, ¿cierto? Pero es la que está, los elementos que están físicamente conectados en el lado 2. Bueno, haciendo el cambio de variables de Z11 y Z22, me queda que B sub S es igual a Z11 por I1 más J omega M por I2, ¿cierto? Y de este caso me queda que 0 es igual a menos J omega M por I1 más la que llamé Z22 por I2. Entonces, por ahora tenemos dos ecuaciones con estas nuevas variables Z11 y Z22. Y lo que seguimos es, trabajamos esas dos ecuaciones para mostrarles la expresión a la que quiero llegar. Entonces podríamos pensar que esta es la ecuación 1 y que esta es la ecuación 2. De la ecuación 2, aquí de esta ecuación 2, puedo expresar a I2 en función de I1. Entonces me quedará, de la ecuación 2 me queda que I2 es igual a J omega M sobre la Z22, todo esto por I1, que es despejar a I2 en función de I1. Entonces,
Tengan presente que aquí tengo a I2 en función de I1 de la ecuación 2. Y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esa I2 en la ecuación 1. Entonces, al reemplazar esa I2 me va quedando que aquí B sub S es igual a Z11 por I1 más J omega M por I2, pero I2 dijimos que era J omega M sobre la Z22, todo esto por I1. Trabajando un poco más esa expresión me queda que BS es igual a Z11 por I1 más, aquí me queda J por J, J al cuadrado, ay, perdón, no, sí estoy bien, aquí esto me da positivo, aquí me queda J por J, J al cuadrado, ¿cierto? Bien, es que mirando, aquí tengo un error, me disculpan, miren que B sub S Z11 menos J omega M2, entonces aquí Z11 sería menos, por favor corríjame en eso y me disculpan, menos J omega M por I2, pero I2 vale esto. Entonces, aquí era donde me quedaba el más, porque me queda un J por J, un J al cuadrado, que es menos 1. Con este menos me da más. Y simplemente me queda omega cuadrado, M cuadrado, sobre la Z22 y todo esto por I1. Lo que nos permite factorizar el I1 y encontrar que BS, el voltaje de la fuente, es igual a la impedancia propia del primario más omega cuadrado M cuadrado sobre Z22 y todo esto lo multiplico por I1. Esta expresión es muy valiosa y era la que quería llegar porque ¿qué pasa si paso el I1 a dividir? Es decir, si digo que BS lo divido por I1, pues entenderán que estoy encontrando una impedancia. Es el voltaje de la fuente dividido en la corriente que pasa por ella. O sea, estoy encontrando la impedancia de entrada. Entonces, la impedancia de entrada que me queda, que es la Z11 más omega cuadrado M cuadrado sobre la impedancia 22. Importantísima la expresión a la que llegué. Miren quién es la impedancia de entrada. ¿Y qué es la impedancia de entrada? La impedancia de entrada es la impedancia que ve la fuente, o sea, puede reemplazar todo el circuito por una Z. Pero mire quién es la Z. La Z que ve la fuente es lo que ella tiene físicamente conectado. Recuerdan que Z11 es la suma de todas las ONs que ella tiene físicamente conectado, más algo más. Ese algo más es el que quiero que miremos ahora más adelante, pero por ahora en el dibujo les muestro. Les muestro que si a ustedes les interesa qué impedancia ve la fuente, no vayan a cometer el error de decir que ella solo ve lo que tiene físicamente conectado. ¿Me están entendiendo? Ella físicamente conectado solo tiene ZS, R1 y J omega L1, pero eso no es lo único que ella está viendo. Ella está viendo algo que hay aquí en el lado 2 que se refleja, se llama eso. Algo del lado 2, ella alcanza a pillarlo, ella alcanza a verlo. Eso es el término que quiero llegar, pero por ahora les comento y tengan presente eso, que lo que ve la fuente, no solo lo que tiene físicamente conectado, sino lo que está en el lado 2 que ella lo alcanza a ver. Importantísimo eso. Ahora otro dato que de pronto me interesa que trabajemos. Esa es la impedancia que ve la fuente, ¿cierto? La impedancia, esta impedancia que está viendo la fuente. Pero, ¿cómo será si yo quiero hallar es la impedancia que ven los puntos A y B? Esta que lo voy a llamar ZAB. Pues ZAB, uno podría definirla como la impedancia conectada a los bornes de la fuente práctica, ¿cierto? Porque la fuente práctica es esta fuente ideal en serie con una impedancia. A esa fuente práctica le conectaron ¿quién? Pues la ZAB, o sea, ZAB sería toda la impedancia del trafo más todo lo que hay en el lado secundario. O ZAB
sería la impedancia en los bornes del primario del transformador. Entonces, vamos a definir y vamos a trabajar un poquito con esa impedancia ZAB. La impedancia ZAB la podríamos definir como la impedancia en los terminales de la fuente, ¿cierto? Recuerden que es una fuente práctica. Entonces, una podría ser, pues es la impedancia en los terminales de la fuente. Bueno, podría ser mirándola desde el lado de la fuente. Recuerden que estoy hablando de la fuente práctica, si quiere dejémoslo acá. Impedancia en los terminales de la fuente práctica, perdón, de la fuente práctica, para que les quede más claro. Práctica o real, ¿cierto? Pero también podríamos decir que es la impedancia en los terminales del primario al transformador. O sea, como que en los par de terminales del primario, ¿qué impedancia se ve de ahí para allá? En los terminales del primario, del trafo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa impedancia? Vuelvo y les muestro aquí el circuito, Pues entenderán que si la impedancia de entrada es la que ve la fuente, si a la impedancia que ve la fuente le quito la interna, me queda la ZAB. Entonces, una manera es decir, ¿usted la quiere hallar? Sí, pues muy sencillo, ¿cierto? Uno podría decir, si quiere hallar específicamente la de los bornes de la fuente, pues a todo lo que ve la fuente, que es la entrada, quítele la interna. Y esta sería la impedancia que ve los bornes de la fuente o que se ve en el primario del transformador. Con eso lo que estoy encontrando es que la ZB es igual a la Z de entrada, pero la Z de entrada es Z11 más omega cuadrado M cuadrado sobre Z22. A esa quítele la interna de la fuente, lo cual quiere decir que la impedancia ZB es, ¿recuerdan quién era Z1? Era todo lo conectado, o sea, ZS más R1 más J omega L1 más omega cuadrado M cuadrado Z22, quítele la ZS. Pues al quitarle la ZS me cancelan y llego a que la impedancia en los terminales de la fuente práctica o la impedancia que está conectada al par de bornes del primario es simplemente R1 más J omega L1 más omega cuadrado M cuadrado sobre la Z22. Bien, tengan presente esto y ya les explico. Mire, esta es la impedancia en los bornes del primario del transformador, la ZAB. Si nos vamos al circuito, es lo que les he comentado, ¿no? ¿Qué es lo que les he comentado? ¿Qué? ¿Qué está conectado? ¿Qué está conectado a los bornes del primario? Entonces, no se cometa el error de pensar que en los bornes del primario solo está lo que está físicamente, que sería R1 más J omega L1. Y dicen, no, eso es lo que está físicamente conectado, pero es que hay un efecto de acoplamiento, hay un efecto mutuo. Entonces, algo de este lado él lo va a ver, que es lo que llamamos la impedancia reflejada. Entonces, ese es el cuidado, ese es el tema y eso es lo que tienen que tener presente en este caso de las dos bobinas acopladas. Entonces, copio, trabajando esto más. ¿Qué ven los bornes del transformador en el primario? Ver R1 más J omega L1, que es lo que está físicamente conectado, más quién, mire, más toda esta expresión que ahora la voy a descomponer. Omega cuadrado, M cuadrado, sobre Z22, pero si ustedes recuerdan, Z22 era lo que estaba físicamente conectado en el lado 2, que era R2, omega L2, más la impedancia de carga. Miren todo lo que ve el transformador, no se les vaya a olvidar que el transformador no solo ve lo que está conectado físicamente, sino ve toda esta expresión.
A esta expresión que estoy aquí resaltando en amarillo es lo que llamamos ZR o simplemente impedancia reflejada, porque miren que es un reflejo de lo que hay en el lado 2. De todo lo que tenga conectado el lado 2, algo se va a reflejar en el lado 1 y por eso ese algo hay que sumárselo a lo que está físicamente conectado. Entonces apareció el concepto de ZR, impedancia reflejada. ¿Quién es la impedancia reflejada? Según mi definición es omega cuadrado, m cuadrado, sobre la resistencia 2 más la reactancia por auto de la 2 más la impedancia que le conectemos a la carga. Perfecto. Ahora mire el trabajo interesante que sigue. Supongamos que le conectamos una carga inductiva. Supongamos, o sea que tenemos una RL más J, una XL, una reactancia, o J omega XL, pero bueno, trajemos con XL, una reactancia de la carga. Si pensamos en que esta es la Z, podríamos acomodar un poco y decir, entonces la ZR, la reflejada es igual a omega cuadrado, m cuadrado, R2 más, más ZL, pero como ya reemplacé por un rectangular, puedo sumar las partes reales, entonces me queda R2 más RL más J y sumar las partes imaginarias que las he llamado omega L2 y a la otra la he llamado XL, o sea, reactancia. No trabajé con la omega, sino una vez con la reactancia. Miren que esta es la impedancia reflejada. Ahora matemáticamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar y a dividir por el conjugado del denominador. Entonces multiplicamos y dividimos por R2 más RL, ¿cierto? Menos J, el conjugado, menos J omega L2 más XL. Y obviamente multiplicamos por lo mismo, R2 más RL menos J omega L2 más XL. Al hacer ese producto de multiplicar y dividir por el conjugado, estamos encontrando que la impedancia reflejada que nos da en el número, bueno, el denominador, pues nos da la suma de los cuadrados, ¿cierto? Porque entonces me queda R2 más RL al cuadrado más omega L2 más XL al cuadrado, o sea, lo que llamamos la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, pero ya es en la J, ese es un número real. Y en el numerador me queda omega cuadrado, m cuadrado por toda esta cantidad, por R2 más RL menos J omega L2 más la XL. Esta es la expresión que llevamos por ahora de la impedancia reflejada. Lo cual podríamos acomodarlo un poquitico, aunque ya está lista, que la impedancia reflejada es el producto de esto. Miren, ¿qué es esto? Omega cuadrado, m cuadrado. Pero mire que aquí tengo la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que espero que me entiendan, eso es la magnitud de la Z22 al cuadrado. Recuerden que la magnitud es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la imaginaria. Como no está la raíz, porque está elevada al cuadrado. Y todo eso lo multiplicamos por ¿quién? Por R2 más RL menos J omega L2 más XL. Y acabo de llegar a lo que quería de la impedancia reflejada para que ustedes se den de cuenta de lo que implica, cómo es que se refleja lo que está en el lado 2. Entonces, mire, esta es la impedancia reflejada. ¿Y qué es la impedancia reflejada? Que lo del lado 2, lo del lado secundario, ¿cómo lo ve el primario? Entonces, interesantísimo. Por ejemplo, miren que esto es una impedancia, porque está parte real y parte imaginaria. Miren que esta es la impedancia del lado 2, pero conjugada porque mire que se le cambió el signo. Recuerdan que la Z22, ¿dónde la tendré por acá la Z22? Voy a subir para encontrarla.
Mire que la Z22 era R2 más J más la RL más la J omega L. Él ve lo misma, él ve la misma, pero con signo cambiado, o sea, con signo negativo. Y fuera de que le cambió el signo, multiplicado por algo, miren, multiplicado por una expresión, que esta expresión es un número, porque todo está al cuadrado. Omega es la frecuencia, m son los hercios al cuadrado. Esto es una magnitud, que es un número al cuadrado. A esta cantidad se le llama factor de escala. Entonces, ¿a dónde quería llegar con el tema del transformador lineal? Que cómo se refleja lo que está en el lado 2, o sea, el lado 1, ¿cómo lo ve? El lado 1 lo ve de la siguiente manera. Ve toda la impedancia que está conectado en el 2 conjugada porque se le cambia el signo. Y fuera de eso, multiplicada por un factor de escala, que si quiere lo abreviamos como FE, factor de escala, que es esta expresión, omega cuadrado m cuadrado sobre la magnitud. Es más, podríamos colocarla como para que quede explícito que el factor de escala es igual a omega por m sobre la magnitud de Z22 todo al cuadrado, si quiere de esta manera, todo al cuadrado. Y eso sería el factor de escala. Por ahora, por favor, espero que me hayan entendido. Miren qué ve el lado 1. Miren que quiero mostrarles en el circuito. ¿Qué ve el lado 1? El lado 1, si quiere desde los terminales del transformador o desde los terminales de la fuente, eso no importa. Pero si quiere desde los terminales del transformador, ¿qué ve? Pues obviamente, ¿qué es la ZB? Fijo lo que tiene físicamente conectado. Dice, claro, porque el T está obviamente viendo esa impedancia que está conectada entre los puntos A y B. Pero fuera de eso, él ve toda esta impedancia del lado 2, toda R2, J omega L más esto, todo esto lo ve conjugado, no se le vaya a olvidar, todo eso lo ve conjugado, o sea, lo que le colocaríamos un asterisco. Y fuera de eso, multiplicado por un número, o sea, por un factor, que es el famoso factor de escala, ¿cierto? Que es el número, puede ser entero, puede ser fracción. Ese factor de escala multiplica a toda esta impedancia cambiándole el signo. Entonces, magia en corriente alterna. ¿Qué es lo que le estoy intentando explicar? Que mire que el transformador lineal me da algo que parece como absurdo, pero que es algo evidente en corriente alterna. Si el secundario es inductivo, el primario lo ve capacitivo, porque se le cambia el signo a la parte imaginaria. Si el secundario es capacitivo, el primario lo va a ver inductivo. Miren que eso es magia de la corriente alterna y ese era el tema, eso es lo que quería mostrarles en este caso. Ese era el objetivo de este video, de este tema del transformador lineal. En un siguiente video, en una siguiente explicación, vamos a hacer un ejemplo ya numérico del caso este particular del transformador lineal. En un próximo video les hago un ejemplo del transformador lineal.